un testigo encubierto apareció contándonos algunas cosas, diciéndonos de que él sabía dónde estaba Cristian, nos dio un dato concreto que es el lugar donde estamos ahora trabajando, y los datos en general coinciden con aquella declaración de esa mujer de hace 20 años atrás. Está bien, están en una finca privada, ¿no es cierto?, las excavaciones, Scherer. Es un campo de una familia, Sí. de una persona, son 4 hermanos herederos del padre que fue el original propietario, pero tiene vecinos, todos los vecinos son gente que está vinculada al secuestro de Cristian de aquella época. Ah, mira. Es un campo que está totalmente despoblado, no es una estancia, ni tiene estructura, ni nada, tiene algunas ruinas de una casa vieja, y había ahí lo que se llama vulgarmente en el campo un tajamar, y bueno, ese es el lugar donde nosotros empezamos a hacer las excavaciones, pero antes de excavar estuvimos trabajando con unos sistemas de georradar que una gente amiga acá nos facilitó, y pudimos hacer para más o menos la mitad del predio de lo que teníamos que verificar, porque después nos agarró una tormenta fuerte y mucha lluvia, y ese aparato no funciona cuando hay agua en la superficie. Las esperanzas nuestras nunca se han diluido ni nada por el estilo, al contrario, cada vez que aparece algo nuevo se renuevan. En la justicia argentina tendría que haberse dado un tercer juicio, sí, que en aquel momento se quedó paralizado porque las decisiones políticas que el gobierno tenía y la necesidad política de condenar a los militares, no sé si ustedes se acuerdan, hicieron que ese tercer juicio se postergue. Ese tercer juicio está pendiente y en poco depende también de lo que vaya pasando con este tipo de cosas. Si nosotros encontramos a Cristian en un lugar determinado, se va a ver involucrada alguna gente que va a tener que explicar qué hace ahí, cómo fue, por qué fue y demás, así que seguramente va a terminar en otro proceso judicial. Seguro. ¿Pompeya está ahí en el lugar también, Scherer? Pompeya Gómez. No, nosotros con mi otro hijo, con Gastón, hemos decidido en este caso dejar la Pompeya un poco afuera de este tema. En realidad no le hemos contado, tratando de protegerla de estas situaciones que a veces por ahí generan expectativas que ella ya ha sufrido demasiado con esto, entonces estamos tratando de protegerla un poco hasta que tengamos un dato concreto. No le hemos contado. Hoy obviamente ya le tuvimos que explicar todo porque se enteró por la prensa, ¿no es cierto? El hecho quedó claro definitivamente en cuanto a que se supo qué es lo que era y quién eran los miembros, a tal punto que finalmente Lorman y Maidana, que eran los que estaban prófugos, cayeron 17 años después en Portugal y todavía están en ese proceso de cumplir condena en Portugal, después tienen que ir a Bulgaria y después de Bulgaria a Argentina y después a Paraguay, o sea, creo que no se va a alcanzar la vida para todos los procesos que tienen pendientes, pero digamos que los hechos que fueron claros. La Justicia Federal de Corrientes pudo determinar todo eso y condenar a todos los miembros, a tal punto que algunos ya están muriendo y algunos están cumpliendo su condena y algunos tratando de salir antes y demás, pero siempre nos oponemos a eso porque si Cristian, si ellos saben dónde está, una forma de mejorar su situación podría haber sido contarlo y nadie quiere contar. ¿Por qué cree que nadie lo quiere contar? Y yo creo que nadie quiere contar porque finalmente se van a terminar agravando sus situaciones. No es lo mismo un secuestro extorsivo que un secuestro seguido de muerte. Claro. Las penas son diferentes, la situación del condenado y el imputado va a ser diferente y ellos van a agravar su situación. Entonces, si bien la justicia, en algún momento cuando cayeron presos en Portugal, Maidana y Lorman, el juez federal viajó, el fiscal Ferrini también viajó, le ofrecieron algunos tratos, ellos finalmente no aceptaron ni siquiera declarar, o sea, todas las conversaciones fueron conversaciones personales, digamos, donde ellos manifestaron que no, y que no, y que no, y no querían. Y los que están presos y condenados, que pueden saber, tampoco quieren, porque también van a agravar su situación. Caso del abogado que está detenido, Barbieri, o los Salgán, que fueron los últimos que lo tuvieron en Paso de los Libres y lo cruzaron en Uruguayana. Todas cosas probadas por las cuales están condenados, ¿no es cierto? Nosotros no somos complacientes con los privilegios que por ahí quieran obtener, libertades condicionales y demás, porque Cristian no está. Si ellos saben dónde está, que lo digan. Seguro. Scherer, o sea, técnicamente es un secuestro que todavía se está ejecutando. Claro, claro. ¿Por qué en algún momento, en los primeros tiempos, se vinculó al secuestro de Cristian con cuestiones políticas? Sí, por mi condición, porque yo estuve involucrado en la política en Corrientes, que formaba parte del gobierno y de un partido,
que generó toda una revolución política en Corrientes en su momento, a raíz de el pacto autonomista liberal que gobernó durante 40, 50 años, y nosotros ingresamos como miembros de ese grupo político, de ese acuerdo político, y después terminamos formando un partido propio y demás. O sea, tuvimos el tupé de quebrar las estructuras y romper los viejos esquemas políticos en la provincia. Entonces, digamos que no había un beneplácito para nosotros en general con este esquema político que habíamos roto. Entonces, podría suponerse que podía tener alguna cuestión política en el medio, pero finalmente eso nunca se probó y tampoco nos encontramos jamás ninguna vinculación. En fin, ¿cómo ha transcurrido estos 20 años, estos casi 20 años? Y los recuerdos son muchísimos, porque nosotros cada vez que estamos en familia, estos temas aparecen, ¿no es cierto? Su condición de estudiante, sus condiciones personales. Él era un estudiante de Derecho de muy buen nivel, tiene 18 materias metidas, 17 con 10, o sea, un estudiante brillante, un chico que estaba viviendo ya solo porque tenía el nivel de responsabilidad de su propia conducta y demás. O sea, era un hijo que pintaba como un ejemplo, a tal punto de que se destacaba en exactamente todas las cosas que hacía, y su vida particularmente era muy dedicada al estudio en ese momento, era la etapa de la vida que se estaba formando. Y en lo personal, o sea, en lo familiar, obviamente los recuerdos de la niñez, de la adolescencia y de todo lo demás, que fue frustrado y truncado por esta situación, ¿no es cierto? En lo que respecta a las excavaciones propiamente dicho que veníamos comentando al comienzo, ¿hasta cuándo cree usted que se va a extender todo esto? Y hasta que lo encontremos, o hasta que agotemos las instancias de la razonabilidad de buscarlo en un territorio y en un pedazo de suelo lo suficientemente amplio para que nos saquemos todas las dudas de que no está, o que lo encontremos. O sea, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer. Hay un beneplácito también del propietario del lugar, que es un señor muy amable, con el que yo he conversado ayer cuando lo conocí. Bueno, no lo conocía realmente, un ingeniero agrónomo que es uno de los herederos de esa propiedad, y me ha dicho que proceda sin ningún problema, y que tenemos toda su complacencia y demás. Así que vamos a seguir hasta que agotemos la instancia o que lo encontremos. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapaccioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.